Argentina, Brasil. Saludos a Ecuador. Hola Álvaro, Julio, ¿qué tal todos? ¿Qué tal todos? Bien, bien. Qué gusto veros otra vez por aquí. Porque al final, después de 2 días, si seguís por aquí es porque la cosa va más o menos bien. ¿Vale? ¿Qué tal, Arle? Bien, bienvenido. Muy bien, qué gusto teneros todos aquí otra vez. Bien, bien. Pues pequeñas cosas para ya para avisar a todos. Hola Vivian, Adriano. Si se me escucha bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Pequeñas cositas que Ruby me pidió para... Hola Alejandra, bienvenida. Valeria. Ruby me pidió para avisar al principio. Hola Roger. Al principio del directo. Bienvenido Roger. Porque un montón de gente nos está enviando mensajes y todo, y al final a veces cuesta un poco para contestar y a veces las dudas son las mismas. Vale, entonces, pequeñas cositas. Yo hoy hablaré al principio del directo. Buenas tardes, Albertino. Saludos a Portugal. En otro momento quizá podemos hablar en portugués, ¿verdad? Muy bien. Hola, Sebastián. Entonces, pequeñas cositas. Del juego que hemos propuesto, ¿vale? Que yo creo que algunos no se quedan hasta el final y luego no se enteran. Del juego que hemos propuesto, bueno, esto es así, sencillo, resumen. Si ya habéis estudiado con nosotros, o sea, si ya eres alumno del curso del Sistema Nervioso Autónomo Vegetal Integrativo, nosotros proponemos que sacáis un pantallazo del directo y luego subir a vuestra red social, a Instagram, con la hashtag de hashtag maratonsna y luego marcar el perfil, ¿no?, del curso, Luis Gonzaga, Fisiosteopatía, y marcar 3 amigos 3 veces a la semana. Y si ya eres nuestro alumno, podrás acceder a las clases del próximo curso, que será en este mes, en el 15 y 16, de forma gratuita, sin pagar nada. ¿Vale? Y luego, los que no habéis sido alumnos, para vosotros que tienen interés en el curso y todo esto, si lo hacéis al menos 3 veces a la semana, te generará un bono. Luego después, si tienes interés en hacer el curso, ahí disminuye el valor total del curso. ¿Vale? Este es del juego, nada más que esto. Si hablé algo que no está claro, señora Rubia, por favor, decirlo. ¿Vale? Otra cosita muy deprisa es el tema del reloj, de Polar, de Cubios y todo esto. Que hay gente que me está enviando mensajes preguntando, ¿y Garmin puede ser Garmin o puede ser, no sé, Sunto? Bueno, esto depende de la aplicación que vas a utilizar. Depende si Cubios es compatible o no con lo que tú propones. Esto es sencillo para identificar si vale o no. Es buscar la aplicación y verificar en los criterios de compatibilidad si vale o no, ¿vale? Esto es sencillo. Luego, del reloj, que también genera muchas dudas a la gente, el tema del reloj. Entonces, el reloj te vale para lo siguiente. Si tú quieres hacer la verificación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y quieres ponerlo grabado con un archivo en el reloj y luego subirlo a Cubios, ¿vale? El reloj te vale para esto. O si quieres hacer tu deporte, quieres verificar cómo está la variabilidad a lo largo del día y sin estar con la tablet o con el móvil todo el tiempo. Esto te vale para esto. Pero el reloj no hace el análisis. Lo que hace el análisis es el IT o Cubios. Entonces, si no tienes el reloj, no es un problema. ¿Por qué?
Si tú tienes la cinta es suficiente para hacer la exportación de los datos a Elite, que es gratuito, y luego de Elite tú haces la exportación a Cubios, que también es gratuito. ¿Vale? Lo que es necesario que la cinta que llevas que sea compatible con Elite. Entonces, si tienes dudas si es compatible o no, descarga la aplicación de Elite y ahí puedes consultar qué cintas se puede utilizar y qué cintas no captan bien la señal. ¿Vale? Entonces, nada más que esto. Yo creo que hay todas las dudas están resueltas. Creo. ¿Vale? Alejandra, ayer terminaste con la intervención de cefaleas. ¿Puedes resumir un poco? ¿Dependerá del estado que está el paciente? Sí, dependerá del estado. Siempre, Alejandra. Es decir, si está en agudo, probable que cambie totalmente tu terapia. ¿Vale? Pero yo diría que al final mejor que lo comentemos al final para que la gente que ha venido para el de dolor crónico y no tiene interés en cefaleas que no se enfade. Puede ser, ¿te parece, señora? Muy bien. Por cierto, me ha encantado tus palabras, ¿eh? He visto hoy tu entrevista con Ruby, me han encantado tus palabras. Muchísimas gracias. Vale. Pues muy bien, ahí vamos. El tema de SNA y dolor crónico. Perfecto. Entonces hoy llevaremos el tema, bueno, como siempre lo hacemos, pero hoy llevaremos el tema un poco más, bueno, un poco más enfocados, concentrados, porque el mensaje que tiene que quedar claro al final del directo tiene que ser cristalino, tiene que ser claro, ¿vale? Entonces hoy llevaremos el tema más concentrados, compenetrados y todo esto. Fiorella, el curso que vamos a impartir en el 15 y 16. Vosotros como están aquí en el directo ya tienen esta información VIP, porque esta información no está en las redes sociales ni nada de esto. ¿Vale? Pero en el sábado haremos el anuncio, haremos el lanzamiento del curso y luego ahí comentaremos qué es, cómo es, por dónde, por qué, cómo, qué se espera de este curso, qué no, para quién va dirigido el curso, para quién no, ¿vale? Entonces siempre esto. Entonces vamos al lío. Muy bien. Sistema nervioso autónomo y dolor crónico. Albertino, si te parece también, al final del directo podemos comentar un poco de cefaleas, ¿vale? Como nos ha pedido también Alejandra. Si te parece. Muy bien. El dolor. El dolor, sea crónico, sea agudo, sea emocional, sea lo que sea, el dolor siempre tiene una relación de dualidad. Siempre tiene una relación ambigua. Siempre tiene una relación de interpretativa. ¿Vale? Entonces el dolor es un poco el to be or not to be de Shakespeare. O el dolor es el angelito o el diablito que te dice, vete, o que te dice, no, quédate, no te pongas por ahí. El dolor siempre tiene que ser considerado en su contexto, ¿vale? En esta situación, en el dolor crónico, aún más. Muy bien. Entonces, pequeñas cositas para empezar, porque para comprender la función del sistema nervioso autónomo en el dolor crónico, necesitamos tener este contexto integrado, ¿vale? El primer contexto que necesitamos tener es el contexto evolutivo, ¿vale? Entonces, hay yo llamo de misconception, que es como si fuera una concepción, un concepto equivocado de que el dolor es algo malo, ¿vale? Es un concepto equivocado, este es un concepto equivocado. Fijaros, el dolor tiene tiene una función evolutiva, clave, tiene una función evolutiva. Es decir, el dolor te señala que algo no está bien. El dolor
hace con que tú te muevas. El dolor tiene una función, por ejemplo, imagínate como un cazador recolector, ¿vale? Hace 60, 70 mil años eras un cazador recolector. Entonces, yo me lo imagino que no habían calcetines ni zapatillas en este momento. O incluso hoy se puede imaginar esto, ¿vale? Entonces, imagínate que hay un depredador que quiere comerte. Tú estás ahí en la sabana, tienes que escapar, tienes que huir, de la forma que sea. Y no llevas, perdón, y no llevas protección para los pies. O incluso hoy, si vas por la calle, ves un perro muy agresivo que quiere atacarte y tú vas en chanclas. Entonces, mira, fijaros, si tú identificas que hay riesgo a la vida, que hay una situación de lucha y huida, que hay una situación que es prioridad, ¿crees que te pisas en un clavo, si pisas en una piedra, si pisas en un agujero, que te quedarás ahí en el suelo a lamentar que has tenido un esguince y que el perro te va a atacar o que el león te va a comer? ¿Crees que te quedarás ahí quieto en el suelo esperando? ¿O crees que aunque tengas un clavo en el pie, aunque tengas una piedra en el pie, te levantarás lo más pronto que puedas y seguirás con la carrera para poder escapar? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que nos quedaremos ahí a lamentar, a llorar? ¿O que levantaremos pronto y vamos a ponernos otra vez en marcha? ¿Qué creéis vosotros que vamos a hacer frente a esta situación? Decírmelo, por favor, aunque haya un delay. No, seguramente no iremos quedarnos en el suelo a llorar, a lamentar. ¿Por qué? Porque es un riesgo inminente. Es un riesgo inminente. Entonces, como os dije, Alejandra, Susana, seguiremos. Y yo os diría incluso que no vas a sentir dolor, ¿vale? Entonces, es un aspecto evolutivo clave. El dolor no es malo ni tampoco es bueno. El dolor tiene su papel. Entonces, cuando decimos el dolor es malo, generamos un concepto equivocado de que siempre que se siente dolor, esto es malo. Y esto no es verdad, ¿vale? Y el paciente tiene este contexto, ¿vale? El paciente tiene este contexto, tiene esta programación implicada en su hard drive, en su disco duro. El paciente llega a consulta, el paciente que tiene dolor crónico, llega con este concepto de que el dolor es algo malo. Entonces, la primera cosa que tenemos que trabajar es esta parte, incluso nuestro concepto, porque la forma como el paciente interpreta la realidad también cambia la forma como se activa el vegetativo, ¿vale? Y si estamos hablando de integrativo, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo, la forma como uno mira determinada situación cambiará la respuesta autónoma. Es increíble, pero es así, ¿vale? Hay un contexto social también envolvido. O sea, si el individuo está en un contexto social, por ejemplo, donde se tolera el dolor, donde el dolor es algo que te redime de los pecados, si el dolor es algo que te genera un estatus social más alto, porque sufres más, si el dolor está asociado a bendición, ¿vale? Esto tendrá una repercusión sobre el paciente. Luego, si el paciente está en una situación social, por ejemplo, un niño y los padres son súper protectores, que no le permiten ir en bici, no le permiten salir a correr con los amigos porque se va a hacer daño, el dolor en este contexto tiene otra representación. O sea, el dolor siempre depende del contexto social donde está el paciente, y el sistema nervioso vegetativo también tiene comportamientos
que se asemeja a esta interpretación social. El dolor, como ya sabemos, tiene su contexto en la salud, o sea, un dolor agudo de una apendicitis, de un apéndice inflamado, no es algo malo, es algo que te dispara la emergencia de que, algo no está bien, tengo que salir pronto para tratar de esto, porque esta situación me señala que hay daño, que hay peligro, que hay amenaza. En esta situación, el dolor es algo bueno, aunque moleste. Ya un dolor oncológico no es bueno para nada, porque tú ya sabes que tienes un cáncer, pero no se puede quitar la masa de tumor. Entonces ahí, en este contexto, tiene una repercusión negativa sobre el paciente. Entonces siempre tener esto en cuenta. Tiene un componente personal, o sea, es decir, la forma como el paciente mira la situación que le impone, también cambia la respuesta autonómica y también cambia la respuesta de modulación del dolor. Entonces, por ejemplo, os pongo como ejemplo, yo estaba hablando, yo tengo amigos aquí en Madrid, tengo un amigo que es muy sano, deportista, come sano todos los días, practica deporte todos los días, tiene una buena condición económica y todo esto, tiene 45 años, está estupendo, pero cuando algo le genera una alteración de la sensibilidad en las lumbares, cuando algo le molesta un pelín ahí, me llama y me dice, estoy fatal, tiene 45 años. En cambio, ayer estábamos hablando con la abuela de Ruby, la abuela de Ruby tiene 94 años, la abuela de Ruby vive sola, hace sus cosas sola, no le permite a los hijos intervenir para nada. Y la abuela, de una forma muy graciosa, dijo a nosotros, es que yo ahora empiezo a sentir que la edad pesa, que la edad me empieza a quitar un poco las ganas. Tiene 94, 92 años. Entonces, es personal también la interpretación del dolor y también será personal la capacidad, la forma de activación de su sistema nervioso autónomo. Por esto es importante hablar de esto y comprender en qué contexto el paciente está inserido, ¿vale? Muy bien. El dolor tiene un concepto también que está relacionado a la terapia, ¿vale? Si el paciente cree que la terapia que tú le vas a aplicar es buena, ya tiene un 50-60% de posibilidad de que mejore. Si el paciente cree que el tratamiento le viene bien, ya hay un 60-50% de posibilidad que mejore, aunque tú no hagas nada. Todavía si el paciente cree que no cree mucho en la terapia o no cree mucho en el terapeuta, esto ya baja la probabilidad de éxito en la terapia. Y esto también activa el vegetativo, porque la empatía que tú demuestras al paciente cuando llega el paciente, esto ya le genera más hiperactividad simpática o no. ¿Vale? La parte cognitiva igual, esto depende de la edad del paciente, de la integridad de los sistemas nerviosos centrales, del sistema nervioso periférico, si no hay comorbidades y todo esto, ¿vale? Entonces, esto, entre otras cosas, todo esto va a interferir en cómo el paciente nota el dolor y en cómo el sistema nervioso autónomo se activa, como vamos a ver a lo largo del directo. Entonces, el sistema nervioso autónomo no es maniobra, el sistema nervioso autónomo no es simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo es todo lo que está implicado en el contexto de la vida de la persona. Esto es sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces, la perspectiva importa. La perspectiva importa. ¿Por qué os estoy comentando esto? Porque los estudios más actuales, las investigaciones más actuales que hablan de tratamiento del dolor, ya defienden, por ejemplo, la idea de una educación en dolor. Una educación más dirigida a conceptos neurofisiológicos y menos biomecánicos, porque al hacer un comparativo entre el lenguaje que se utiliza para un contexto mecánico y un contexto neurofisiológico, los pacientes que reciben la explicación mecánica tienen un outcome, tienen un resultado al final peor
que los pacientes que reciben la información de una explicación neurofisiológica, ¿vale? Entonces, viene mejor al paciente, le activa menos el simpático. Si el paciente escucha que el dolor es una señal de alarma, que hay una irritación en una rama de un nervio, esto tiene una mejor respuesta en un paciente que decirle, mira, si tú haces una flexión de la columna, esto puede darte una hernia y la hernia comprime el nervio y esto genera peores resultados. Entonces la perspectiva importa y esto es lo que está de moda hoy en el tratamiento del dolor. O sea, el mecanismo que el paciente activa cuando recibe la información. Esto también es sistema nervioso autónomo, esto también es integrativo y esto también tiene que estar en vuestra consulta, porque si no, no funciona. Entonces, la perspectiva importa. Entonces, si tengo dos personas y una mira desde un punto de vista, desde una perspectiva, esto va a decir, no, hay 4. Y si otro mira desde otro punto de vista, va a decir, hay 3. ¿Cuál de los dos está equivocado? Ninguno de los dos, pero ninguno de los dos tiene la visión, la perspectiva de la completud del escenario, ¿vale? Entonces, esto sería un poco también el tema del elefante, donde los 6 ministros todos tienen algo de razón, pero ninguno de ellos tiene la razón por completo. El vegetativo integrativo irá por ahí, integrar estos distintos conceptos de la neurociencia en tu terapia para que esto trabaje para mejorar el paciente. Entonces, la perspectiva siempre importa. ¿Es 6 o es 9? Pues los dos. La perspectiva integrativa siempre importa. Esto es clave, ¿vale? Entonces, fijaros ahí, esta foto, ¿vale? Es una foto que puede generar sentimientos, claro, sentimientos de rechazo, sentimientos de empatía, sentimientos de amor, sentimientos de odio, sentimientos capitalistas, sentimientos socialistas, sentimientos de todo, ¿vale? Puede generar sentimientos de todo. Pero esto que acabamos de ver ahí, ¿es bueno o es malo? Esta es la pregunta. Esta foto que os pongo, que supongo que sea una madre y supongo que sean sus 2 hijos, supongo, es una foto de una situación buena o mala. Esta es la pregunta que quiero hacer a vosotros. A ver si estamos en la misma sincronía, en el mismo ritmo, si estamos hablando de vegetativo. Porque si tú estás aquí para saber dónde está el ganglio prevertebral aórtico y qué fibras del nervio esplénico mayor que sale de T5 a T9 pasan por ahí, si las fibras del esplénico menor que sale de T10 T11 pasan ahí también, y si las fibras de T12 que son del esplénico imo pasan ahí también, yo te diría que estás perdiendo el tiempo, porque la anatomía está ahí descrita en el libro y es esto, y tú ahí no tienes nada que hacer porque es motor, ¿vale? Pero si estás aquí para aprender cómo trabajar con este sistema, aunque el ganglio esté ahí o no esté ahí, bueno, esta es tu película. Es una foto mala, Juan, yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con Susana cuando dice que depende. ¿Por qué depende, Juan? Voy a ver si me explico. Yo estoy de acuerdo con los dos, un poco es mala, pero depende. Y puede que sea buena. ¿Por qué puede que sea buena? Porque si yo tengo esta situación de desnutrición, si tengo esta situación de cuidados, por ejemplo, con un niño, esto que vemos aquí al centro ya no parece malo. Y no es que ya no parece malo, parece incluso una ventaja. Parece incluso que está mejor. Mira, yo ya no veo esto como malo. Ya no veo esto como malo. Ya veo esto como bueno, porque si la otra opción es esta, ¿vale? Entonces, mira, Cris, bienvenida. Ya sabes cómo funciona el chat, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión de la perspectiva. Cierto, por cierto, María, también es algo bueno porque están los hijos con su mamá. Entonces, alguien que tenga perdido su mamá puede decir, no, es bueno, pues al final están con su mamá, ¿no? Pero si yo miro desde este punto de vista, es malo, es fatal. Si miro desde este punto de vista, es fatal. Entonces, ¿de qué depende? De la perspectiva de quien lo mira. Entonces, es importante que tú comprendas la perspectiva
con la cual tu paciente está mirando a su situación. ¿Vale? Que es un poco que hablamos en el curso, como pacientes que son más catastróficos, pacientes que son más intuitivos, más, ¿sabes? Más intuitivos, más voluntarios, pero no piensan mucho en el tema, o pacientes que son más, deja esto ahí, ya está, ya lo sé, pero no voy a hacer nada. Esto cambia la respuesta, la actitud del paciente y la personalidad del paciente cambia la respuesta. Entonces necesitamos generar información a él para que esto también pueda trabajar el autónomo. Entonces, lo que es cierto, lo que es equivocado, esto depende de la perspectiva, no la nuestra, siempre la del paciente. ¿Vale? Entonces, Bruce Lipton, que es un crack, no sé qué ha pasado aquí, pero eso está pasando a menudo, nos espera, a ver. El Mac, hoy está, pronto, volvemos. Muy bien. Bruce Lipton tiene una frase que dice: el momento en que cambias tu percepción, el momento en que cambias tu percepción es el momento que reescribes, que cambias la química de tu cuerpo. ¿Vale? El momento, fijaros, esta frase me llama la atención, yo la tengo ya integrada en la cabeza. El momento que cambias tu percepción es el momento que reescribes la química de tu cuerpo. ¿Vale? Os digo. Mira, es mejor creer en algo o no creer en nada. Me da igual lo que sea. ¿Vale? Es mejor tener una creencia o no tener una creencia. ¿Qué os parece que es mejor? ¿Tener una creencia o no tenerla? ¿Vale? No estoy haciendo un juicio de valor de quién la tiene y tampoco lo estoy haciendo de quién no la tiene. ¿Vale? No es esto. Les estoy preguntando dentro de vuestro punto de vista terapéutico, no personal, si es mejor creer en algo superior o si es mejor no creer en nada. Esa es la pregunta que hago. Y luego, si esto cambia la percepción de dolor. Entonces, perfecto. Mirad, yo aquí les pongo mi opinión profesional. ¿Vale? Yo aquí les pongo mi opinión profesional, no personal. Las investigaciones que se hacen con pacientes oncológicos, por ejemplo, que tienen una creencia, sea la creencia que sea, estas investigaciones te dicen que los pacientes que creen en algo, sea lo que sea, los pacientes que creen en algo tienen una mejor respuesta terapéutica, tienen un sistema inmune más fuerte y tienen una tasa de sobrevida más alta que pacientes que no creen nada. ¿Vale? Pero Luis, es que esto no existe. Mira, el tema no es si hay o no hay. El tema es si tú crees en algo o no. Cuando hablamos de dolor y cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, pasa lo mismo. El tema es si tú crees que esto es bueno o es malo. Porque tu perspectiva de la situación cambia la respuesta cuando es crónico. Y esto generará cambios en el vegetativo. Y estamos hablando de SNA y dolor crónico. Vale, cuando llegue los estudios de... Yo creo que os puse ahí. Ojalá os tenga puestos. Si no, tengo que hablar de ellos sin tener la imagen. Cuando lleguen los estudios de hipnosis, os va a encantar. Carl Jung dije que todo depende de cómo miras a las cosas. Todo depende de cómo mira a las cosas. Y no, de verdad, y no cómo son las cosas per se. Es decir, todo depende de tu percepción sobre la situación. No depende de la situación en sí. Porque la situación, una situación que es la misma, como hemos mirado en la otra foto,
genera una percepción a mí y genera otra percepción a María, otra a Roger, otra a Vanessa, genera otra percepción. Entonces, lo que de verdad nos importa no es cómo son las cosas. Lo que nos importa es cómo el paciente interpreta que son las cosas. Esto nos importa porque a veces el cambio del vegetativo empieza por lo que el paciente escucha y por lo que el paciente mira, e incluso por lo que el paciente habla. Incluso por lo que habla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaros, cuando practicamos mucho determinada actividad, determinada actitud, esto refuerza la red neuronal. Entonces, un paciente que está acostumbrado a hacer protestas todo el día y a quejarse de todo, empieza a generar una red neuronal densa que activa núcleos centrales respecto a la actitud negativa. Entonces, si el paciente no cambia la postura o si el paciente no sabe que tiene que cambiar la postura porque esto cambia la interpretación y la percepción del dolor, yo ahí no estoy trabajando el vegetativo. ¿Vale? Entonces, las creencias, la forma de mirar la realidad me importa. Me importa como terapeuta. ¿Vale? Me importa lo que es del paciente. Entonces, Susana, pero siempre buscan fuera su salud. Susana, todos hacemos esto. Todos buscamos en algún otro punto del universo la solución para nuestros problemas. Pero como terapeutas integrativos, o terapeutas referentes, nosotros tenemos que traer la realidad para el paciente, para que ahí se dé cuenta y pueda cambiar la actitud. Perfecto, Alejandra. Mirad lo que escribió Alejandra. Neurons that fire together, wire together. ¿Vale? Mirad lo que escribió Alejandra. Alejandra, si quieres poner en español, yo creo que tú lo harás mejor que yo. Pero neuronas que disparan juntas siempre se conectan. Entonces, fijaros, un ejemplo claro. Vamos a hablar de esto en pediatría, pero solo para ilustrar un poco el tema. Un niño que todas las veces que va al baño, por ejemplo, su madre o su padre le echa la bronca porque lleva mucho tiempo en el baño. O sea, está asociando el momento de ir al baño, donde tiene que relajarse para hacer sus cosas, a un momento de estrés donde le echan la bronca porque tarda mucho. Es decir, toda vez que va a hacer cacas, ahora ya en su vida adolescente y adulta, le va a disparar esta red neuronal que está integrada, que tiene que hacer esto deprisa, que no hay tiempo para relajarse y es posible que después sea estreñido o que tenga tendencias a depresión, ansiedad y todo esto, como vamos a hablar en pediatría, ¿vale? Neurons that fire together, wire together. O sea, se asocian las situaciones y el paciente integra todos los estímulos que están vinculados a esto. Ahora fijaros, hay investigaciones científicas como la perspectiva cambia. Que preguntan a la gente, ¿quién es más feliz? Les pregunto a vosotros. ¿Quién es más feliz? ¿Quién tiene menos dinero que tiene más dinero? No hay lo suficiente. No hay esta respuesta. La pregunta es, ¿quién es más feliz? ¿Es quien tiene menos dinero? ¿O si quién es más feliz? ¿Es quien tiene más dinero? Esta es la pregunta. Porque esto también ya ha sido investigado. ¿Vale? Esta es la pregunta. Y esto es lo que voy a poneros ahí. Entonces, fijaros. Personas, fijaros qué curioso. Condicionamientos, sí, Susana, condicionamientos. Involuntarios, pero sí. Personas que tienen menos condiciones económicas, ese es el tema. Esto no depende. Personas que tienen menos condiciones económicas relatan tener más placer en sus relaciones personales. Relatan importarse más y conectarse más con los otros. ¿Vale? Relatan que se conectan más con los otros. O sea, le importa más a la gente que tiene menos la familia. Le importa más a la gente que tiene menos el ambiente de los amigos, la reunión con su grupo y todo más. ¿Vale?
Y luego, el que tiene más condiciones económicas, o sea, people with higher incomes, están más enfocadas. Uno que tiene un mejor sueldo está más enfocado en uno mismo. ¿Vale? Uno que tiene más dinero esté más enfocado en uno mismo y valora menos la familia y las relaciones sociales. Entonces yo les pregunto, ¿dónde hay una tasa mayor de depresión? En Inglaterra, donde el income es alto, donde la capacidad de hacer dinero es alta, o hay más depresión en Brasil, o Ecuador, o Argentina. ¿Dónde hay más depresiones? ¿Dónde hay más tasas de depresiones? ¿En Finlandia o en Perú, por ejemplo? ¿Dónde creéis? Les garantizo que las tasas de depresión en los países nórdicos, en los países europeos, son muchísimo más altas que las tasas de depresión en países que tienen menos condiciones sociales. Y esto coincide que el income o la capacidad económica de la gente también cambia en estos dos sitios. ¿Vale? También cambia en estos dos sitios. Entonces es frecuente que tú tengas en tu consulta un paciente que tiene dinero y que el vegetativo está estropeado y que tiene muchísimo dolor crónico, y es posible que en la misma consulta tengas un paciente que tiene menos condiciones económicas y a este paciente, a él ya no le molesta tanto la situación. ¿Y por qué? Porque cambia su perspectiva de la realidad. Cambia su perspectiva de la realidad, y el que tiene menos, tiene más contacto social. ¿Vale? Esto también tiene relación, José, con la exposición al sol. También tiene. Sí. ¿Vale? Pero no solo. ¿Vale? Entonces, este es el tema, la perspectiva. Entonces, let's move on. Ok. Filosofía es gonzaguiana. No, eso no es gonzaguiano. Pero bien, me gusta el tema. Dolor agudo y nocicepción. Entonces, si vamos adelante, el dolor agudo y la nocicepción, entonces, como hemos dicho al principio, tienen una función benéfica. Una función benéfica. No estoy diciendo que es una sensación placentera, pero es una reacción benéfica. ¿Por qué? Por la protección de los tejidos. El dolor agudo y la nocicepción son benéficos, son beneficiosos al paciente porque te señalan que hay daño y necesitas protegerte. Luego, el dolor que no es bueno es el dolor que pasa por un proceso de mala adaptación. Hay una mala adaptación del paciente al proceso de dolor, ¿vale? Esta mala adaptación puede venir de un daño al tejido neural, puede venir de una inflamación, puede venir de una infección, puede venir de una situación disfuncional metabólica, de un estrés o de una enfermedad. Lo que se sabe es que hay una maladaptación en algunas personas. No se sabe por qué, porque es multifactorial, siempre. ¿Vale? Y el dolor, estamos acostumbrados a clasificar el dolor como visceral y somático, ¿vale? Pero ahí no es esta clasificación que os propongo, porque la clasificación por mecanismos, no te importa si es visceral o somático. La clasificación de mecanismos está propuesta por la Asociación Internacional de Dolor es esta. Hay dolores nociceptivos, que los conocemos, que es el dolor que viene de estructuras del cuerpo, estructuras anatómicas del cuerpo, que no sean tejido neural. Esto es el dolor nociceptivo, como la anquilosis, el dolor lumbar no específico, artritis reumatoides, dolor miofacial. O sea, el dolor viene de estructuras del cuerpo que no son nervios. Porque si el dolor viene directamente de una estructura neural, es un dolor neuropático, como el dolor de la esclerosis múltiple, el dolor de post-ictus o post-infarto cerebral, el dolor de una ciática, ¿vale? El dolor de una neuropatía. Esto es un dolor neural, neuropático. Entonces,
El dolor neuropático está bien caracterizado, el dolor nociceptivo está bien caracterizado y ahora empieza a estar de moda el concepto de dolor nociplástico. Dolor nociplástico. Y este dolor nociplástico, es un dolor que está asociado no a daño tisular, porque no hay daño tisular, no a daño en el tejido neural, porque no hay daño en el tejido neural, pero está asociado a un cambio en el procesamiento de la información nociceptiva. Y este cambio en el procesamiento de la información nociceptiva genera la sensación de dolor al paciente, aunque las pruebas, las analíticas, todo, no traigan daño al tejido. ¿Vale? Entonces ahí estaría la cistitis intersticial, la vulvodynia, los dolores de cabeza, la fibromialgia, la síndrome del colon irritable, la fatiga crónica, donde no hay un daño al tejido, ni neural ni al tejido no neural, pero hay una alteración en el procesamiento de la información y este cambio en el procesamiento de la información es lo que genera el dolor, aunque no haya daño. ¿Vale? Estos pacientes, por ejemplo, de dolor nociplástico, pierden la capacidad de diferenciar estímulos. ¿Vale? Este paciente pierde la capacidad de diferenciar estímulos. Entonces, antes, el cuerno dorsal de la médula era capaz de diferenciar entre un estímulo suave y un estímulo más severo, más fuerte. Era capaz de diferenciar entre un estímulo térmico y un estímulo de dolor. Era capaz de diferenciar el tacto no. Era capaz de diferenciar me escapó la palabra. El tacto epicrítico y protopático, es decir, el tacto discriminativo y el tacto en zona. Era capaz de hacer todo esto, el cuerno posterior de la médula. Pero en el dolor nociplástico, los cambios periféricos en la característica de la sinapsis o en la característica de los axones presinápticos y postsinápticos van a cambiar también esta capacidad de la neurona de diferenciar estos estímulos. Es decir, todo ahora que entra en el sistema como estímulo, sea táctil, térmico, doloroso, va a generar una sensación de agresión, una sensación de dolor. ¿Vale? Este paciente nociplástico es este señor. Entonces, el artículo que subí a Telegram para vosotros nos da la clasificación. Y el dolor crónico, inflamatorio o muscular en general depende de un input o de una aferencia constante de los tejidos. Esto es el dolor crónico, inflamatorio o muscular. Y esto va a generar cambios en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ok, este es el dolor crónico, inflamatorio o muscular. El dolor crónico neuropático va a generar una desequilibración de las vías, o sea, o de la vía ascendente, que va a informar la aferencia, o de la vía descendente, que va a ser la modulación de la interpretación del estímulo nociceptivo. ¿Vale? Y va a generar cambios en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Y del dolor nociplástico, Luis? No hay todavía esta categorización, porque el dolor nociplástico empezó a ser estudiado hace muy poco tiempo. Pero yo creo que nuestros pacientes van por ahí, nuestros pacientes viscerales, nuestras cebras, como me gusta decir, van por ahí. ¿Qué tal, Simón? Bienvenido. Simón, bienvenido. ¿Vale? Entonces, del nociplástico no hay esta clasificación. Y yo creo que nuestros pacientes de dolor visceral están ahí, aunque esté clasificado en la otra diapositiva como un dolor nociceptivo. Entonces, lo que es importante tener claro de estas dos diapositivas es que el dolor crónico neural, Francisco, sí, mira, el dolor crónico neuropático es una desequilibración de la vía, ¿vale?
esta desequilibración de la vía puede ser de la vía ascendente o de la vía descendente, pero como hay un daño en el nervio ya no es capaz de informar con fiabilidad las aferencias, o sea, si hay daño de verdad, si no hay daño, si no hay agresión, si hay agresión o no hay agresión, si hay amenaza o no hay amenaza. O puede que esté desequilibrada la vía descendente, o sea, hay un compromiso de la vía descendente inhibitoria del dolor, de forma que todo estímulo que entra en el cuerno posterior de la médula se convierte en un estímulo doloroso, porque la vía descendente, como está dañada, no es capaz de controlar esta interpretación, ¿vale? En el dolor neuropático hay una desequilibración de la información de la vía. Por esto el dolor neuropático es muchísimo más complicado de trabajar, porque hay un daño en el tejido neural y puede que el daño sea definitivo, ¿vale? Y si es definitivo, siempre va a haber algo de molestia. Bien, Francisco. Entonces, lo que es importante tener claro de estas dos diapositivas es que el cambio del dolor agudo a dolor crónico no es un cambio temporal. El paciente que antes era agudo y ahora es crónico, lo que le ha pasado no es simplemente que el tiempo ha pasado y el paciente se quedó con dolor. No es esto, ¿vale? El paciente que evoluciona de un dolor agudo al crónico tiene todas estas adaptaciones. A ver, ahí no se ve la adaptación. Tiene todas estas adaptaciones. ¿Vale? Es decir, tiene cambios en la plasticidad funcional de la sinapsis. Tiene cambios a nivel molecular. Tiene cambios en la interpretación de la red de procesamiento. Tiene cambios anatómicos. Y tiene también cambios en la vía nociceptiva. Este es nuestro paciente de dolor crónico. Un paciente que tiene cambios funcionales en la plasticidad de las neuronas aferentes, por ejemplo, tiene cambios moleculares por el dolor crónico que le tornan más susceptible, por ejemplo, a sentir dolor, menos tolerante a estímulos. Tiene cambios en su red de procesamiento central del dolor, ¿vale? Tiene cambios anatómicos en la propia vía y tiene cambios en la vía nociceptiva, o con hiperexcitación de la vía nociceptiva o con disminución de la excitación de la vía nociceptiva, ¿vale? Pero hay cambios en todas estas categorías. Y cuando hablo del sistema nervioso vegetativo, tengo que tener en cuenta que esto todo que os pongo ahí facilita la cronicidad de la activación del vegetativo. Esto todo que os pongo ahí, apuntar esto, irá a generar una facilitación para activar o para no activar el vegetativo. Por esto es clave, por esto es importante, porque si buscamos cambiar el vegetativo con una maniobra, olvídate, no es maniobra que cambie el vegetativo, es un complejo de actitudes, maniobras y pautas que le damos al paciente para equilibrar el vegetativo, más que una maniobra o una manipulación. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta. Entonces, este dolor crónico en tu paciente que llega a tu consulta va a generar cambios en el comportamiento del paciente. El paciente ahora es menos social, le gusta menos estar con la familia, con los amigos, es menos tolerante, menos paciente, ¿vale? En el sentido de estar con la gente, se enfada por cualquier cosa. Hay cambios sensoriales, puede haber cambios sensoriales como alodinia o como hiperalgesia, ¿vale? Hay cambios importantes de ahí, cambios emocionales, ahora el paciente tiene menos control emocional, llora más fácil, o está deprimido, o está más ansioso. Esto todo son características de dolor crónico. Y todo esto está relacionado al sistema nervioso autónomo. Si yo no conozco esta relación de estas variables con el autónomo, yo voy a seguir toda la vida en consulta con un paciente en la camilla tratándole
y ojalá que el paciente tenga dinero para pagarme por toda la vida, porque de ahí no saldrá, ¿vale? Si no conozco esta relación, es imposible trabajar el vegetativo, porque las manos son una herramienta, pero el cerebro, la cabeza, el razonamiento del terapeuta es de verdad la estrategia terapéutica. Tiene que ser más que poner manos y más que manipular. Manipular y poner manos es para facilitar la vía, para podermos acceder a la vía, ¿vale? Cambios cognitivos, pérdida de memoria o ya no puede enfocarse, dificultad para leer cosas técnicas, por ejemplo. Hay cambios anatómicos como atrofia del hipocampo, por ejemplo, o una hipertrofia de la red neuronal que va a la corteza límbica, entonces la corteza límbica se torna mucho más activa y el paciente siempre ansioso, siempre con miedo, siempre un poco nervioso respecto a qué es lo que va a pasar, porque no me fío en nadie, ¿sabes? Un poco esto. Entonces esto es clave, es importante, porque el vegetativo va por ahí. Y cambios funcionales, ¿vale? Y cambios funcionales que son determinantes. Como hemos comentado ayer y hemos comentado en otro directo, en otro momento, pacientes crónicos suelen tener cambios en la activación de simpático y parasimpático. Y no solo cambios para activar más o para activar menos, pero también puede haber cambios en la función. Es decir, cuando el paciente debería estresarse y subir el simpático, se estresa y sube el para. Puede haber también, ¿vale? Entonces es importante conocer estos cambios y cómo esto influye en el vegetativo para que nuestro tratamiento funcione, ¿vale? Ahí en la imagen está también los tractos, o las vías, Francisco, fíjate ahí, están las vías que van a transmitir la información nociceptiva, que es la vía espino-reticular, espinotalámica y la vía espino-mesencefálica, dos vías ascendentes que van a transmitir información nociceptiva, y la vía de control, que sería la vía descendente, ¿vale? Todo esto está en Telegram para que vosotros puedan mirar toda la ínsula, la corteza anterior cingulada, la corteza prefrontal, la amígdala, todo esto está en Telegram para que puedan mirar las imágenes que son chulas y darle una vuelta ahí en las adaptaciones corticales, por ejemplo, del dolor crónico. Si no queréis mirar esto, apuntaros al curso, que trabajamos todo esto también en el curso, aparte de la neurociencia del dolor y de la activación del vegetativo. Muy bien, Luis, hablas un montón, ¿vale? ¿Y el sistema nervioso autónomo, Luis? ¿Qué tal está? Porque estoy aquí para saber cómo está el autónomo en el dolor crónico. Vamos, al punto. Bien, el sistema nervioso autónomo. Consideraciones. Depende de la enfermedad. Los resultados, no sé si está bien escrita la palabra, sería heterogéneo. Si no está bien escrita, por favor, alguien dígame algo para que yo lo cambie. Pero los resultados son heterogéneos. ¿Por qué? Depende del tiempo de medición, depende del método de medición, depende de la posición del paciente y depende de la forma de verificación. Por electrocardiograma, por Holter, por variabilidad de la frecuencia cardíaca con reloj y cinta, depende. Pero no os dejaré sin la información. Les dejé las consideraciones, y eso es importante tener en cuenta. Pero si tú no sabes de esto, no sabes cómo tratar a tu paciente. Aunque sepa trabajar el vegetativo, si no sabes de esto, no sabes. Pero hay más o menos un consenso. Aunque dependa de la enfermedad, son conceptos heterogéneos, depende del tiempo, método, posición, verificación. Aunque dependa de esto, hay más o menos un consenso, ¿vale? Pero depende de esto todo. Y el consenso que está en Telegram es que en el dolor crónico el simpático sube y el parasimpático baja. El concepto que se acepta hoy es que en general tenemos que valorar de paciente a paciente, porque tratamiento de dolor no puede ser protocolo, tiene que ser de paciente a paciente, pero la respuesta fisiológica general
de esta meta-análisis, por ejemplo, que valoró pacientes con colon irritable, dolor lumbar no específica, dolor cervical, fibromialgia, dolor pélvico, o sea, dolores de distintas fuentes, orígenes, tipos y todo. La respuesta agregada es que el simpático sube y el parasimpático baja. Mejor dicho, porque ya estamos en plan científico, mejor dicho, que hay menos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay menos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y decir, para los que no estáis familiarizados con el tema, cuando digo que hay menos variabilidad de la frecuencia cardíaca, estoy diciendo que hay menos flexibilidad metabólica, te estoy diciendo que hay más actividad simpática, menos actividad vagal. ¿Bien? ¿Alguien? Decirme algo, porque estoy hablando un poco de prisa. Pues es la impulgación, es la energía, que veo todos vosotros ahí, ya me da ganas de impartir clase. ¿Vale? Damos cefaleas crónicas de la ecuación, Susana. Por esto he puesto ayer cefaleas antes de hablar de esto. ¿Vale? Justo para no poner cefaleas ahí, para que no complique la vida. Pero ya sabemos, estábamos todos ahí ayer, que cefaleas, migrañas, todo esto, cefalea tensional, lo que sea, no es esto. ¿Verdad? Como bien señala Susana, como hablamos ayer, para cefaleas crónicas, migraña crónica, cefalea en clase, lo que sea, es una disminución, cuando no hay dolor, es una disminución del tono simpático y una hiperreactividad de los aferentes adrenérgicos, como hablamos ayer. ¿Vale? Entonces, ¿y si el para está alto y el simpático va normal o bajo? Ahí hay que ver lo que está pasando, Soledad, hay que ver lo que está pasando. Puede haber nada o puede haber, por ejemplo, algunos autores dicen que puede haber una reacción inflamatoria en curso, pero no es el consenso, no es el consenso, ¿vale? No es el consenso. Entonces siempre hay que tener en perspectiva la situación clínica del paciente. Siempre hay que tener esto en perspectiva, ¿vale? Entonces, por favor, tener claro, depende del tiempo de medición, depende del método con lo que mido, depende de la posición que voy a medir, depende de la medicación que el paciente está tomando, todo esto va a cambiar la respuesta. Pero en general, el para está bajo y el simpático está alto. En general, la respuesta de la media es esta. El dolor crónico, hay hiperactividad simpática, disminución de la actividad parasimpática. Francisco, ¿qué diferencia hay entre la charnela dorsolumbar y la charnela lumbo dorsal? Yo diría que ninguna, Francisco. Dorsolumbar y lumbo dorsal es lo mismo, ¿no? O me equivoco, no sé. Alguien, ayúdame a alguien, porque yo... Alicia, ¿y no se agota el sistema en un estado crónico? Alicia, ¿puede agotarse o no? Esto puede pasar o no, Alicia. Por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de estrés postraumático, una parte de ellos se agota. Una parte, pero no todos. Pacientes que tienen fatiga crónica, una parte de ellos tú les mides y están en agotamiento simpático. Otros están en hiperactividad simpática, aunque estén en fatiga. ¿Vale? Por esto siempre hay que tener en cuenta que la respuesta general es esta. Luego, cuando estamos en consulta, necesito saber si esto se aplica a mi paciente. Necesito saber si esto se aplica a mi paciente. ¿Vale? Porque como me gusta comentar, si estoy en la ciudad y escucho cascos, yo pienso en caballos. ¿Por qué? Porque es más probable que sean caballos. ¿Vale? Pero luego le trato como caballo. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una rotura del cruzado anterior, ha ido a cirugía y ahora está ahí para rehabilitación del cruzado anterior.
ya sé que un 70-75% de los pacientes que tienen rotura del cruzado anterior tienen una buena respuesta a este protocolo. Es decir, un 75% son caballos. Entonces, si escucho cascos en la ciudad, yo pienso, probable que sean caballos. ¿Vale? Perfecto. Ahora, si yo le trato como caballo, o sea, le trato al paciente que tuvo rotura del cruzado anterior, que viene para rehabilitación del cruzado, como trato los otros 75% de los pacientes, y a este paciente le viene mal, ¿sabe lo que pasa? Es que lleva cascos, pero no es caballo, es una cebra. Entonces, si este paciente tiene una respuesta que es distinta a la respuesta esperada, no puedo tratarle con la terapia patrón. No puedo tratarle como caballo. Tengo que tratarle como una cebra. Y una cebra puede pasar cualquier cosa, porque no debería haber una cebra en la ciudad. ¿Me vais siguiendo? Esta es la idea. Esta es la idea. ¿Vale? Por esto os estoy dando estas herramientas todas para cazar cebras. Porque para encontrar caballos es sencillo. La gente ya los encuentra normal. No hace falta ser muy competente, no hace falta ser referente ni nada de esto. Lo que cambia el terapeuta, que es el referente, para el terapeuta común, es que el terapeuta común arregla situaciones comunes. El terapeuta referente arregla la situación que el terapeuta común no es capaz de arreglar. Esto es lo que cambia entre el referente y el común. ¿Vale? Entonces, hay distintas formas de interpretar lo que es común. Si todos son fisioterapeutas y han hecho la misma carrera, todos son comunes. Pero luego una parte, un 30%, va a ser pilates, otros RPG, otros osteopatía. Ahí ya empiezo a no ser tan común, pero un 30%. Entonces, un 30% va a tener pilates y otro de este 30%, un 15% tendrá pilates y osteopatía. Pero si 50.000 personas tienen pilates y osteopatía, esto vuelve a ser lo normal. Entonces, cuando tú tienes algo más, que es esto lo que estamos proponiendo, el razonamiento por mecanismos y todo esto, cuando yo conozco algo más que los otros no estudian, yo ya no estoy en los comunes y empiezo a trabajar los pacientes que los comunes no son capaces de trabajar, porque no conocen, porque no saben integrar, por lo que sea. Este es el tema. Cazadores de cebras, que es nuestro juego interno, los cazadores de cebras no están preocupados con lo que es común. Porque lo que es común es mejor que el paciente haga una inversión menor de dinero, pero el dinero es importante, y que le arregle un terapeuta común. Está muy bien. Y el terapeuta común está ahí para esto. Y un 75% de los pacientes no son tuyos. Vale. Pero nos queda un 25%, donde el terapeuta más o menos es capaz de arreglar un 20%, pero quedan 5%. Y los cazadores de cebras son los que arreglan el 5%. El 5%. Los otros 95% tú no tienes que pensar para hacer nada, pero un 5% sí. Para esto somos cazadores de cebras. ¿Vale? Por esto siempre tenemos en cuenta las variables, la característica y la perspectiva del paciente. Por esto siempre tenemos en cuenta múltiples herramientas a la hora de integrar el vegetativo ahí. Porque el vago está abajo y el simpático está alto. ¿Y esto qué significa? Si no hay contexto de paciente, esto no significa nada. Si no hay contexto, esto no significa nada. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una crisis de alergia, si el paciente está con una inflamación en curso, lo normal es que el simpático esté alto y el parasimpático esté bajo, y esto no significa nada porque no es disfunción. Entonces, siempre depende del contexto. Como les enseñé a los alumnos del último curso, que yo tuve una reacción alérgica después de salir de la cuarentena y salir a la calle, tuve una reacción alérgica, hice la verificación de la frecuencia cardíaca y el simpático estaba a tope y el parasimpático estaba bajito. Claro, pero es que estaba con una reacción alérgica. Estaba perfecta la reacción porque en el contexto cuadraba la respuesta. Esto es identificar las cebras. Este es el tema. Entonces, cuidado con lo que os estoy diciendo, porque yo estoy intentando ser muy específico ahí, porque el dolor crónico es un tema complicado y necesita mucha atención de cazadores de cebras.
¿vale? Porque es complicado y merece más atención que otras situaciones porque es múltiple factorial. Pero bien, seguimos. El dolor crónico, por ejemplo, y la verificación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen un trabajo más de oficina, ¿vale? Este estudio es un estudio de prevalencia, es un cross-sectional de una empresa que es muy grande. ¿Qué respuesta han tenido los pacientes o los empleados que tenían dolor crónico? Tenían el control vagal comprometido, ¿vale? Otro estudio, dame otro, Luis, dame otro, quiero más. Disregulación del sistema nervioso autónomo y su asociación o su relación con la presencia de dolor difuso. La presencia y la intensidad del dolor difuso. La paciente que le duele todo. Widespread pain. Paciente que le duele todo. ¿Qué creéis que ha pasado? Que el control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca está asociado, o sea, el mejor control o la mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca está asociada a tener menos dolor y está asociada a tener menos sitios molestos. Cuanto menor la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más le dolía al paciente, más dolor difuso tenía. Es decir, cuanto menos control vagal, más dolor en más sitios y con más intensidad. Pero, ¿hay otros? Claro que sí, hay otros. Veamos. Dismenorrea primaria, interesante esto. Y sensibilidad de la vejiga. Dismenorrea primaria y sensibilidad de la vejiga. ¿Qué creéis que ha pasado? Nuestros hallazgos demuestran que el dolor que está asociado a las reglas tiene una activación autonómica anormal, o sea, una activación autónoma disfuncional, que genera más sensibilidad en la vejiga y que aumenta la intensidad del dolor a lo largo de las reglas. ¿Esto cómo, Luis? ¿Con más actividad simpática o parasimpática? Con más actividad simpática y menos actividad vagal. ¿Vale? Ahí para dismenorrea primaria. Ahora fijaros aquí qué interesante. Incluso este control anormal sigue, este control alterado, esta desequilibración sigue incluso 2 semanas después de haber tenido las reglas. ¿Me vais siguiendo, señores? ¿Me vais siguiendo? La desequilibración se queda aunque ya no hayan reglas. Se queda por 2 semanas después de las reglas. ¿Me vais siguiendo? O sea, hay una desequilibración en estos pacientes que es permanente, que empeora, por ejemplo, cuando vienen las reglas, pero que sigue el funcionamiento alterado incluso cuando no hay reglas. Entonces, yo como terapeuta, ¿qué tengo que me preocupar? Si le molesta al paciente las reglas o no, si le duele o no. Bueno, desde el punto de vista del paciente, le importa que le tratemos para disminuir los síntomas. Esto está clarísimo. Esta es la perspectiva del paciente, está claro, y tiene que ser esta. Pero nuestra perspectiva no puede ser bajar el dolor del paciente si ya conozco que incluso después de tener las reglas, la desequilibración sigue. ¿Me vais siguiendo? ¿O no? Porque si sigue la desequilibración, lo que tú estás haciendo es bajar los síntomas, pero no está arreglando el sistema. No has identificado el mecanismo que está en compromiso para trabajar esto. Este es el tema del dolor crónico. Tenemos que ser muy específicos e investigadores con el mecanismo. Porque aunque no haya las reglas, aunque no haya dolor, la desequilibración sigue. Este es el tema de cazadores de cebras, señores. Este es el tema de ser un cazador de cebras. Y a mí me encanta, Ahora fijaros aquí. La actividad parasimpática tiene una correlación con respuestas cerebrales y con respuestas subjetivas
a distensión del recto, en sujetos sanos. Pero no, sin embargo, me gusta sin embargo, no hay esta correlación en pacientes no estreñidos que tienen síndrome del colon irritable. Claro, es lo que os estoy comentando. En una persona sana que no tiene síndrome del colon irritable, cuando hay una distensión del recto que activan zonas cerebrales y sensaciones subjetivas como reacción normal. Pero ya cuando le pongo a un paciente que tiene síndrome del colon irritable y le hago el mismo estímulo, la respuesta no es la misma. Como si hubiera un asincronismo, como si hubiera una pérdida de la coordinación de los estímulos que afectan a la red autonómica central. Hablamos de esto ayer, una pérdida de coordinación, una pérdida del sincronismo que activará la red autonómica central. Y cuando hay esta pérdida de sincronismo, hay pérdida de actividad parasimpática. ¿Me vais siguiendo? Hay una desequilibración en la relación simpato-vagal, que no viene solo de los nervios periféricos, pero también influye en la red autonómica central. Y la red autonómica central, como hemos visto ayer, también hace parte del sistema nervioso autónomo. Hay desequilibraciones importantes y tengo que buscar esto. ¿Vale? Juliane, disculpe la pregunta. ¿Existe una definición para decir que el paciente presenta o no dolor crónico? Juliane, siempre depende de la situación. Si es dolor crónico lumbar, por ejemplo, es el tiempo. Es el tiempo de 3 meses. ¿Vale? Pero si es cefalea y el paciente ya tiene más de 15 días de dolor a lo largo del mes, algunos criterios ya consideran que más de 15 días en un mes ya es suficiente para determinarlo como crónico. Depende de la patología, un poco. ¿Vale? Pero el criterio general que la gente suele practicar es tiempo de afectación. Pero depende de la patología. Hay patologías que antes y hay patologías que llevan más tiempo. ¿Está claro el tema del asincronismo aferente-eferente? ¿Está claro o no? Decidme algo. Necesito de feedback. Más que esto. Utilización de la estimulación vagal en tratamientos de dolor crónico. ¿Qué creéis que pasa? ¿Qué creéis que pasa en esta situación? Mira, un review de 2015. La estimulación del vago, en general, genera mejor control del dolor crónico. El paciente siente menos dolor en menos sitios y con menos intensidad. Pero Luis, ¿qué tiene que ver la estimulación del vago? Tiene un montón de cosas que ver, porque el vago informa al núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario, como hemos visto ayer, va al núcleo parabraquial, al locus coeruleus y todo esto. Entonces, si quiero un pensamiento, si quiero un razonamiento dirigido al sistema nervioso autónomo, el razonamiento por mecanismos es la clave. No hay otro. Yo tengo que saber cuál mecanismo de información vagal hace este cambio. Porque si yo creo que lo que cambia la respuesta es el aumento de la tasa de disparo del vago, me equivoco, porque no es esto. Este estudio en pacientes postraumáticos. Fijaros ahí, en pacientes postraumáticos, un estrés postraumático. La estimulación del vago sugiere que disminuye, mejora el control del dolor. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado porque todos estos estudios que os pongo son estimulaciones del vago. Pero ¿cómo son las estimulaciones? Con electroestimulación.
Nosotros lo que tenemos que hacer con terapia manual es, además de la terapia manual, ponerle pautas al paciente para que todo el día esté practicando algo que nos ayude a arreglar el mecanismo que identificamos que está roto. Estupendo, estupendo. Entonces ya sé más o menos que el simpático está alto, el vago está abajo. Necesito identificar el mecanismo y ahí le trata al paciente. No, 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 no. Esta es una parte. Esta es una parte. Como hemos comentado, el sistema nervioso autónomo no genera la disfunción, pero el sistema nervioso autónomo sí que la fija. No genera la disfunción, pero la mantiene, la sostiene, la fija. ¿Vale? Entonces es clave. Entonces, además del tratamiento del sistema nervioso autónomo, yo necesito poner más cosas. Una de ellas, yo he subido, entonces ahí ya informo a los alumnos del primer curso, informo a los posibles alumnos del segundo curso, informo a quien no va a hacer el curso, que he subido a Telegram la escala de catastrofización de dolor, que está en español, ya con la traducción, con la validez de la traducción, está en Telegram. ¿Por qué necesito de esta escala? Porque esta escala te va a determinar si el paciente sufre más en la red autonómica central por ser catastrófico o si el paciente sufre más en la red autonómica periférica. Esto cambia, Luis, claro, porque la actitud cambia la actividad simpática y la actitud cambia la actividad parasimpática. Entonces, el paciente que es catastrófico, tú tienes que cambiar el abordaje. Porque el paciente que es catastrófico, si tú le metes la mano al principio del tratamiento, acabas de estropear tu tratamiento. El paciente que es catastrófico necesita antes recibir información para modular su sistema de amenaza. Esto es vegetativo, esto es sistema nervioso autónomo, esto es trabajar con las cebras. Esto es integración de conceptos de neurociencia, con conceptos de neuromodulación, con conceptos osteopáticos y de terapia manual. Entonces, ¿el tratamiento puede ser aislado? No. En algunos momentos, dependiendo de la situación clínica, necesitaré de una valoración de movimiento, de Shirley-Charman, ¿no? De síndromes de disfunción de movimiento y todo esto. Otros momentos necesitaré de una valoración más dirigida en plan neurológico, porque el paciente puede tener Parkinson, puede tener Alzheimer, puede tener, no sé, puede que haya tenido un ictus. Ahí necesito integrar otros sistemas para saber la capacidad del receptor. Y necesito integrar todo esto a la perspectiva del paciente sobre su situación. Entonces necesito comprender cómo el paciente mira a su situación. Por esto la educación en dolor también viene muchísimo bien. Muchísimo bien. Todo esto integrado le vale al paciente crónico. Y tenemos múltiples ejemplos de pacientes crónicos para enseñar a vosotros. En unos le hemos puesto ejercicios, otros hemos puesto pautas respiratorias, otros hemos puesto el HIIT, ¿no? El High Intensity Training, otros le hemos quitado el training, a otros le hemos dado información para leer y todo eso. ¿Y cómo elegimos esto? Elegimos esto de acuerdo con la clasificación del paciente, de acuerdo con el mecanismo que está implicado. Si hay implicación de la red autonómica central, como la escala de catastrofización, esto es lo que tengo que trabajar antes de manipular, sea charnela, sea dorsales, sea lo que sea, lo que sea. ¿Y Luis, utilizas manipulación? Claro que sí. ¿Utilizas maniobras de fascia? Sí. ¿Maniobras de cráneo? Sí. ¿Utilizas estímulos aferentes para el vago? Sí. ¿Para el glosofaríngeo? También. Todo esto. Pero esto todo tiene que estar en contexto. ¿Qué contexto? Este contexto. El contexto del paciente. ¿Vale? Entonces, no hay el crujido mágico. No hay la maniobra mágica. Dame una maniobra que arregle el sistema nervioso autónomo. Ninguna maniobra arregla el autónomo. Lo que arregla el autónomo es la terapia que tú propones en una perspectiva amplia, que es lo que queremos que vosotros tengáis siempre en cuenta y queremos darles herramientas para esto. ¿Vale? Por esto el tema de este curso que sale un poco de lo convencional, de lo que es más frecuente, porque los cursos hoy, tú vas a un curso
te enseñan un montón de maniobras y te dicen, utiliza esta maniobra para esta situación, esta maniobra para esta situación. Claro, esto es un 75% de la gente. Y luego un 15% más también tiene una buena respuesta, pero ahí te queda un 10% que no responde a esto y tú has aprendido un montón de maniobras y no sabes razonar sobre esto. ¿Y ahora qué hago con las maniobras? Nada, porque al paciente no le vale la maniobra. Le vale el razonamiento del terapeuta. Siempre, siempre, siempre. Callado ahí. Quieto, 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 quieto. Bien. Entonces, el tratamiento integrativo tiene que llevar en consideración siempre esto que os pongo ahí. Este es el sistema nervioso autónomo. El Capitán América es el sistema nervioso autónomo y está solo contra la sensibilización central, contra el cambio neuroplástico periférico, contra las perspectivas del paciente, contra la catastrofización, está solo. Y estas son las herramientas para sumar al tratamiento del vegetativo. Estas son las herramientas que harán el éxito del tratamiento del vegetativo. Integrada, de forma coordinada. ¿Me vais siguiendo? Este es el razonamiento del vegetativo. Esto es el razonamiento del vegetativo. Este es tu razonamiento, terapeuta. Este es tu razonamiento, cazador de cebras. Este es tu razonamiento. Eres tú quien pones las estrategias de educación en dolor. Eres tú quien le propones el ejercicio de control motor o el control respiratorio. Eres tú quien identificas donde hay cambios en el mecanismo. Eres tú. Tú eres el Capitán América, el que llama a todos, reúne a todos y utiliza a todos de forma coordinada para vencer las adaptaciones del cuerpo del paciente. Pero si tú estás solo en esta lucha contra Thanos, si estás solo, no puedes vencer. No puedes vencer. Y si el ataque, el tratamiento es de forma coordinada, funciona. Pero si el tratamiento, si el ataque es cualquier forma, no funciona. ¿Me vais siguiendo? Es en plan broma, pero es el ejemplo perfecto. El tratamiento aislado no te vale, porque cada una de estas perspectivas que os he puesto contribuye para el cambio del vegetativo. No está ahí, pero está en Telegram. La hipnosis se está confirmando como un buen tratamiento del dolor crónico. La hipnosis. ¿Por qué? Porque genera información a núcleos autonómicos central, a la red autonómica central, la hipnosis. La hipnosis tiene demostrado superioridad a la terapia manual para trabajar el dolor crónico. ¿Por qué? Porque trabaja con vías altas, trabaja con modulación top-down. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con el paciente, le estamos enseñando cosas, nosotros estamos trabajando con la modulación top-down. Y cuando trabajamos con la modulación top-down, ¿qué significa esto? Red autonómica central, locus coeruleus, núcleo del tracto solitario,
el núcleo parabraquial, el núcleo del rafe, el tronco encefálico. Esto es lo que estoy regulando. Esto es lo que estoy regulando. Entonces, este es el razonamiento integrativo. Este es el razonamiento del cazador de cebras. El razonamiento del cazador de caballos es el que va a un curso y le pide al profe, dame una maniobra para normalizar el simpático. Mire, es imposible normalizar el simpático si el paciente no está cómodo en la consulta. Si la luz de la consulta incide sobre la cara del paciente. Si el paciente tiene miedo de moverse, es imposible desactivar el simpático. Aunque tú quieras que tenga todas las ganas del mundo y tenga toda buena intención, no funciona. ¿Vale? ¿Y por qué, Susana? ¿Y por qué tanta especialización y tan poco integración? Susana, yo no puedo contestarte esto, porque yo tampoco lo sé. Pero yo leí hoy, no es mío, que esté claro, no es mío, pero yo leí hoy un meme muy interesante. Muy interesante. A ver si estamos de acuerdo. El meme decía lo siguiente. Al final, somos holísticos, tratamos el paciente como un todo, miramos la causa, pero la terapia siempre es descompresión tibio-astragalina, manipulación de lumbares, manipulación de charnelas y dorsales, manipulación cervical, cráneo y víscera. ¿Sí? ¿Has comprendido el meme o no? Somos holísticos, somos específicos, buscamos la causa, pero utilizamos siempre descompresión tibio-astragalina, manipulación lumbar, manipulación dorsal, manipulación cervical, cráneo y luego víscera. Pero esto no es ser integrativo, esto no es ser específico, esto es un protocolo. ¿Vale? Entonces, el razonamiento integrativo es más que esto. Es más que esto. Es lo que quería enseñar a vosotros. Entonces, ¿hay maniobra mágica? No, hay maniobras que funcionan muy bien. Hay terapias integrativas que funcionan muy bien, como nos contó el paciente que está en YouTube, como nos contó Dani. Tenía 2 años ya de dolores, molestias, tuvo hemorragia subaracnoidea y todo esto, y no encontraba un osteópata, un terapeuta que le tratase bien. Y luego en 5 semanas estaba a tope, ¿vale? Me envió una foto ayer que está en la playa, en cuclillas. Y está perfecto. 5 semanas de tratamiento y el paciente llevaba 2 años ya buscando osteópata, fisio y todo esto, y es estudiante de osteopatía. ¿Vale? El tema es este. El tema es este. Lo que traemos a vosotros es una visión neurocientífica un poco más allá, que tiene un poco más de evidencia científica y que dirige tu terapia no a un protocolo, pero a la creación de un razonamiento de cazador de cebras, que mira e identifica antes lo que los otros tardan y que arregla lo que los otros no son capaces de hacerlo. ¿Vale? Esto es lo que hace un referente. Y esto es lo que hace un cazador de cebras. ¿Vale? Pues mañana yo creo que el tema es pediatría. Estará bastante chulo. Hablaremos muchísimas cosas de integraciones centrales, sensibilización y todo esto. Pero bien, mañana es mañana. Espero no os haber enfadado mucho. Yo siempre planeo esto para 1 hora. Pero al final ya. La tabla de dolor. Si nos contesta todas las respuestas 4, obvio será catastrófico. Pero ¿cómo determinar los tan catastróficos? María, échale un vistazo a la herramienta que he subido a Telegram, ¿vale? La escala de catastrofización. Es así que se clasifican los pacientes catastróficos. ¿Vale? Muy bien, muy bien. La hipnosis sería una buena manera de iniciar un tratamiento en el estado catastrófico. Juliane, siempre hay que tener en cuenta el contexto del paciente. No te olvides de esta parte. Siempre hay que tener en cuenta el contexto del paciente.
Si al paciente no le parece bien esto, si al paciente le gusta más terapia manual, seguramente no. ¿Vale? Entonces, yo te diría que en sistema nervioso autónomo no hay siempre, hay lo que es más posible y lo que es más probable. Entonces, yo te diría que es posible hacerlo con hipnosis, pero dependiendo de la situación, yo diría que mejor con terapia manual. ¿Vale? Incluso teniendo en cuenta la parte afectiva del paciente. Si el paciente tiene mejor respuesta con una parte más de trabajo afectivo, la terapia manual trabaja núcleos superiores de emociones, ínsula y todo esto. ¿Vale? Pero si me preguntas mañana, cuando hablamos de adolescentes, te contesto de una forma más completa el tema. ¿Vale? Si me comprendes, por favor, decírmelo. Muy bien, muy bien. Claro, Albertino, muchas veces el paciente no tiene esta paciencia, pero si le explicamos del paciente sí que lo tiene. Pero ahí también necesitamos ser resolutivos. Esto siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Entonces, María, tú miras la escala. Si en la escala te sale como catastrófico, o si el 4 es el punto de corte para catastrófico, es catastrófico. Puedes decir que es catastrófico tope o catastrófico más o menos, pero si es. El paciente siempre busca el milagro, pero Albertino, el terapeuta también. Nuestro papel ahí es cambiar la perspectiva del paciente y de los terapeutas que hacen esto. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Entonces, el directo de dolor crónico, ya lo tenemos. Alejandra, no sé si estás por ahí. ¿Alguien me ha preguntado algo? Yo creo que no. Puede que sea Albertino y Alejandra me preguntó si cambiamos el tratamiento de la cefalea de acuerdo con el momento. ¿Vale? Yo te diría que sí, Alejandra, cambiamos el tratamiento de la cefalea de acuerdo con el momento. ¿Vale? Lo dejo aquí grabado, porque mañana si tú echas un vistazo, ya está ahí la contestación. Cambia de acuerdo con el momento. Entonces, por ejemplo, yo tuve una paciente que estaba en crisis, una crisis fuerte de cefalea, de migraña, y fue a consulta y le tocó justo en el día de la consulta. Esto hace creo que 6, 7 años, ¿vale? Entonces, fíjate lo que pasó. Empecé a tratarle con técnicas las más frecuentes, ¿no? La paciente estaba con dolor, en crisis y todo esto. Yo empecé a trabajarle la parte de relajación de cuello, empecé a trabajarle inhibición de suboccipital, fases del cuello, lo que era descompresión para la cabeza y todo esto. Y lo que pasa es que la paciente no tuvo condiciones de terminar la consulta. ¿Vale? La paciente no tuvo condiciones de terminar la consulta. ¿Por qué no tuvo condiciones de terminar la consulta? Porque yo empecé a tratarle y empeoró muchísimo a lo largo del tratamiento. A lo largo de la consulta, el cuadro clínico iba empeorando, empeorando, empeorando. Hoy yo sé que he cometido un error porque estaba en crisis. Ya sé que en crisis el tema es que la relajación de los vasos ya han ocurrido y yo debería haber trabajado de otra forma, pero empeoró muchísimo por la estrategia terapéutica que utilicé. ¿Vale? Si estuviera en otra situación, esta estrategia, la misma estrategia, vendría muy bien. Si no estuviera en crisis, vendría muy bien la estrategia, pero en este momento le vino fatal. Entonces, mejor que tuviera hecho decirle, mira, si está muy molesta, vete a casa, o, bueno, intentamos buscar aquí pequeños movimientos o pequeños ejercicios, a ver si baja un poco el dolor de cabeza, pero yo diría que lo mejor, de verdad, de verdad, de verdad, o le manipulas y dile, vete a casa y relájate, o directamente vete a casa. Y me va a decir, bueno, pero manipulas. Pero si la manipulas no hace más inhibición del simpático. Sí, hace inhibición del simpático. El tema es que cuando tú haces una manipulación, hay otro mecanismo implicado también, que es la inhibición de las aferencias. Entonces tú cuando generas una manipulación, genera un blackout sensorial en la médula y ahí tú tienes una ventana corta de analgesia que puede facilitar la resolución del cuadro. Que te vale
para este momento específico, pero no te vale como tratamiento. Te vale como herramienta a corto plazo. ¿Vale? Para este momento te vale, pero no te vale como tratamiento del paciente. Entonces, Ruby algunas veces tuvo, por ejemplo, migraña o cefalea. Yo le manipulé el cuello, luego, bueno, mejor 15 minutos, luego empeora otra vez, pero ahí en 2 horas ya estaba mejor. ¿Por qué? Porque esto facilita la mejora, ¿vale? Pero ya sabes que si el paciente está en crisis es más complicado. Si trabajas con agujas, con acupuntura, todo esto, yo te diría, puede que sea mejor incluso trabajar con agujas, con electroacupuntura o con estas cosas. ¿Vale? Yo te diría que en crisis, sí, yo lo cambiaría. Si está en una situación que ya no está en crisis, pero quiero trabajar para generar el sincronismo del sistema, bueno, ahí, perfecto. Entonces cambia la terapia de acuerdo con el momento del paciente. ¿Vale? Albertino, empezar con un trabajo más a distancia, depende de la fase. Si está en crisis, el paciente no es capaz de recibir estímulos en otros puntos, porque el dolor es tan fuerte que mascara todo lo que esté a distancia. ¿Vale? Pero si no es crisis, ahí tú eliges. Es importante, Albertino, identificar el mecanismo que está implicado. Si el mecanismo que está implicado es la microbiota intestinal o es la vía vagal gastrointestinal, empieza a distancia. Si el mecanismo que está implicado ya es directamente sobre, por ejemplo, el glosofaringeo, ¿no? el senocarotidio, voy a la parte alta. Siempre depende del paciente y del mecanismo implicado. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Entonces yo creo que respuestas dadas. No os ponéis ansiosos, por favor. En el sábado vamos a divulgar todo el tema del curso y todo esto. Para los que queráis y todas las condiciones para que todos puedan hacerlo. Las mejores condiciones para que no sobrecargue a nadie. Pero lo diremos todo en el sábado. ¿Vale? Que ahí es más sencillo, ya tenemos todo listo para facilitar a tope todo lo que se pueda, porque sabemos que todos estamos en cuarentena y esto es complicado. Lo que nos importa es la enseñanza y la formación de cazadores de células. ¿Vale? Pues os dejo fuerte abrazo otra vez. Y ahora a cenar, señores, que están en España o que están en Europa, y a disfrutar de la tarde, vos que estáis en Sudamérica, porque el día sigue. ¿Vale? Fuerte abrazo a todos.